Hola, Shabbat Shalom, mis amigos y YouTube oyentes, las personas que ven prestan atención en lo que hablamos. Sí, procuramos hablar lo que viene de Dios, o sea, nuestro entendimiento que viene a través del Santo Espíritu de Dios. Yo soy Alex Rabotniak. Tengo aquí mi amigo y compañero. Es excelente tener Sami Stashover aquí con nosotros porque tiene un conocimiento de toda la cultura, de todo, principalmente de la palabra. Sami, Shabbat bienvenido. Shalom, Shabbat Shalom. No, lo importante es tener Ruach HaKadosh, como tú dices, Alex, es el Espíritu Santo. Yo y tú somos nada más que pequeños ayudantes, quiere decir, ni siquiera ayudantes. De repente tenemos la idea de cómo se ayuda, pero no sabemos si lo podemos hacer. Y es un privilegio El poder, punto es no podemos ser atrapallantes, ¿no? no podemos molestar al Eterno. Tienes razón. Sí, sí. Ya le Sí, damos bastante dolor de cabeza, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero es un privilegio estar así con ustedes y el gozo que tenemos es exactamente ese, repartir la alegría que viene de estar lleno de este Ruach HaKodesh, este Espíritu Santo maravilloso que nos ha traído hasta aquí. Sin duda. Gracias, Sami. Esta parashá tiene, la Torah es Shemot 13, del versículo 17 hasta 17, versículo 16. La Haftará es Jueces 4 a 5:31. El Brit Hadashah es Juan 6, 22 hasta 40. Y Tefilín 66, Salmo 66. Es siempre muy rico, mucha información, requiere un estudio, no solamente de nosotros, pero la palabra que va a cada uno de ustedes es algo que requiere un poquito de estudio, un poquito de lectura de la palabra. Estamos en la parte de la historia donde después de 400 años de esclavatura, el pueblo de Israel sale finalmente de Egipto, después de 10 plagas terribles, arrasadoras no solamente del territorio, pero también del pueblo. Tenemos ellos escapando, siguen por un camino que Dios les mandó seguir, no pero desierto, no pela tierra de los filisteos, pero sí para caminar por un desierto, pero llegan a un punto que es sin salida. No, como le dicen los franceses, cul-de-sac, que es un beco sin salida. Mas una cosa interesante ocurre. Vea só, en Éxodo 13, el versículo 21, y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Ellos tenían la luz que necesitaban para caminar. Y lo que es más importante, el propio Dios, el propio Eterno, estaba con ellos todo el tiempo. No había una fracción de segundo que Dios no estaba con ellos. Una cosa interesante, ellos necesitaban de luz. Si examinamos lo que leemos en Juan, en el Brit Hadashah, vemos el Juan 8,
diciendo así, otra vez Yeshua les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella nube era el propio Dios. Él era la luz que iluminaba, que alumiaba el camino del pueblo de Israel. Adonai nunca se apartó de ellos, estaban lá todo el tiempo. Lo interesante es que Faraón, él mudó de idea nuevamente. Lembranse que él mudaba de idea toda vez. Decía a los israelíes, ok, haga esto y ahí puede salir. No. De esta vez salieron, pero él mudó de idea y decidieron, vamos atrás de ellos. Vamos atrás de ellos. Por la ruta que Dios les mandó, no había salida. No había salida y Dios dice, marchen, marchen, no paren, marchen. Y claro que Dios es tan maravilloso que primero dijo a Moshe, Moshe, levanta tu bastón y vea lo que acontece. Y aconteció algo extraordinario. Se abrió el mar. Es una historia que nosotros conocemos de filmes, de cosas así, de libros, pero esta es la realidad. Cuando marcharon, cuando fueron enfrente, Dios abrió el camino. No solamente esto. Cuando pasaron, Dios cerró nuevamente las aguas volvieron a la manera como estaban, pero quien estaba atrás de ellos eran los egipcios. Y murieron. Todos que intentaron perseguirlos, todos que intentaron atravesar el mar, que estaba seco, pero de repente volvió a la situación original, estos murieron. ¿No es impresionante? Estaban ellos encurralados y Dios le dijo, margen. Sammy, si alguien te dijiste, tuviste un lugar sin salida y alguien te dice, marge, ¿o qué vas a hacer? Es una pregunta fantástica. Es una pregunta fantástica porque la historia, como tú pones, Alex, es que el pueblo había salido de Egipto, no tenían entrenamiento, pero habían vivido las maravillas de Dios. Y ellos estaban acostumbrados a recibir órdenes. Y Dios dijo, marchen, marchen. Muchas veces estamos preocupados de mirar una foto y no una película, un film. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ellos a la visión humana estaban encorralados. Pero Dios dijo, marchen, y Él los había llevado hasta ese lugar. Entonces Dios tenía un propósito. Y el propósito de Dios queda muy claro cuando nos acordamos que Dios dijo a Moshe, ajá, yo voy a hacer juicio sobre todos los dioses de Egipto. Es lo que anuncia cuando hay la disposición de preparar el Pesaj, la Pascua, donde el ángel va a asaltar las casas. Y Dios dijo de una manera clara, haré juicio contra todos los dioses de Egipto. Y Egipto tenía Dios del perro, Dios del elefante, Dios del trigo, todos los dioses que se puedan imaginar. Pero todos ellos fueron derrotados. ¿No es? De las moscas. De las moscas. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios mostró que el plan de él era perfecto. Así como el faraón había mandado ahogar a todos los niños, ahora quien se ahogaría era quien mandó ahogarlos. Y el propósito de Dios fue cumplido. Egipto estaba arrasado, la economía de ellos no volvería a recuperarse y no había hombres porque el ejército había desaparecido. Entonces, cuando Dios nos lleva a un camino y dice, marcha,
yo lo pongo de una manera muy clara. Yeshua andó sobre el agua. Entonces, tenemos dos situaciones. O Dios habla en mal, o Dios nos anda a andar sobre el agua. Entonces, la solución siempre vendrá de Dios. ¿Crees o no crees? Y es ahí donde Dios nos pone en una situación de humillación, como cuenta Devarim en Deuteronomio, donde dice, Dios, hablando a Moshe, yo los humillé durante 40 años para que pudieran aprender que yo soy Dios. Entonces, esto creo que es lo más importante. Si había una nube, era la presencia de Dios permanente. Si había una columna de fuego de noche para protegerlos, entonces Dios nunca se alejó. Entonces ya teníamos el anuncio de Mashiach, porque Emmanuel significa Dios está con nosotros y estaba con ellos, solamente ellos no lo vieron. Espero que hoy tengamos ojos que vean la mano y la presencia del Eterno durante todo el tiempo. Sí, estaba todo el tiempo, ¿no? Como había dicho anteriormente, no había una fracción de segundo que Dios no estuviese con ellos. Y tú sabes que Él está con nosotros también, ¿no? Todo el tiempo. Pero la historia continúa, Samia, la historia continúa, porque ahí seguimos, primero los israelitas, el pueblo de Israel estaba atónito, ¿no? Primeramente aterrorizado y después maravillado con el milagro extraordinario que el Eterno hizo para ellos, abriendo el camino para que atravesasen aquel pedazo de tierra, ¿no? De agua a esta hora, en seguridad, en seco, sin mojar en los pies. Atravesaron, el mar se cerró y ahora tendrían que continuar marchando. Pero es interesante como el Éxodo 16, el versículo 1 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinai, a los 15 días del segundo mes, después que salieran de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las olas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Murmuraban, reclamaban, llamaban al servicio de atendimiento al cliente de Dios diciendo, mira Dios, oh, ¿por qué haces esto? Oh, era tan bueno. Pero se olvidaron de toda la esclavatura, de todo el sufrimiento. Dios no quería un pueblo esclavo. Dios quería un pueblo libre. Un pueblo que tendría un proyecto para él. Dios tendría un proyecto para él. Pero se lamentaba. Y Dios dijo, ok, este es el problema. La comida, vamos a hacerlo. Vamos a la noche van a tener carne y por la mañana van a tener pan. Es interesante el versículo 12 de este mismo capítulo 16. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Habla diciendo, al caer la tarde comeré carne y por la mañana os saciaré de pan. Y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios. He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. Esto ya ocurrió. Redonda
menuda con una escarcha sobre la tierra. Y viéndole los hijos de Israel, dijeron unos a los otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto en hebreo quiere decir maná. Así se dio el nombre a este pan, a esto que había llegado a ellos y que venía todos los días, sin ninguna falla. Todos los días por la mañana tendrían esto, excepto en el séptimo día, en el sábado. Y para suplir esta vamos a llamar de lacuna, ellos recibían en el sexto día el doble de la cantidad. Y tendrían que hacer ¿o qué? Tendrían que comer una parte y la otra parte preparar de alguna manera para que pudiesen comer en el día siguiente, en el séptimo día, en el sábado, en el Shabbat. Este es lo que Dios había dicho a ellos. Pero ¿sabe o qué? Muchos dudaron. Muchos tenían duda. Algunos de ellos lo que hacían, pegaban porciones extras del maná y lo guardaban para el día siguiente. Pero estaba pútrido, estaba llenando malo, muy malo en el día siguiente, porque Dios todo día daba un renovo, una cantidad nueva del pan maravilloso. Otros, que decidieron ir buscar en el séptimo día. No había nada en el séptimo día. Si no tuviese reservado, guardado una cantidad de este pan que vino directamente del cielo para ellos, en el sexto día no tendrían que comer en el séptimo día. O sea, había una duda por parte de ellos. Y nuevamente, cuando vamos al Brit Hadashah, hay una frase en Juan 6, a partir del versículo 35. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchos no creyeron, muchos tenían duda de que Moshe había dicho no venía de Dios, tal vez, o que Dios estaba haciendo un mensajero, diciendo cosas além do que podría hacer, pero él no sabía que Dios es todopoderoso, él puede hacer todo y hace todo en nuestra vida también. Dios dijo una cosa muy interesante. En el versículo 28 del Éxodo 16, Dios dijo, y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Sammy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener dudas de lo que Dios nos dice? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, lo que tú cuentas, Alex, es muy importante. El pueblo salió de Egipto y Mitzrayim, el nombre de Egipto en hebreo, es estrecho, es apretadito.
Y la zona de confort de ellos estaba justamente en aquel apretado. Estaban saliendo a la libertad, no estaban preparados para la libertad. Entonces era una cosa nueva, era un desafío, era salir de su zona de confort para vivir una amplitud que ellos no habían entendido. Ellos cruzan el mar, vivieron las 10 plagas. No es que las oyeron hablar, ellos la vivieron, porque ellos sabían que hubo sangre en los ríos, sabía que hay moscas, sabía que había todas las historias, ellos lo vieron con los ojos, pero no creyeron. Entonces tú me preguntas, ¿hasta cuándo nosotros no vamos a creer? Entonces te digo, hasta que nos demos cuenta que murmuración, dudar, es pecado. Tenemos vergüenza de reconocer que somos pecadores. Entonces, ¿hasta cuándo no vamos a creer a Dios? Hasta que nos demos cuenta que somos pecadores y que precisamos de Él para salir. De Barim 30, al final del capítulo de Barim 30, Dios dice, yo les doy la vida o la muerte. La vida si creen en mis mandamientos, la muerte si no los obedecen. Yo les recomiendo la vida. O sea, estoy llevándolos para la vida. Pero cuidado, en obediencia. Ahora, desobediencia es pecado. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que nos demos cuenta que necesitamos de Dios para librarnos del peso del pecado. Y el peso del pecado ya fue resuelto. Yeshua dijo, yo soy el Cordero. El Brit Hadashah entero nos muestra de una manera muy clara que todo lo que había sido previsto para librarnos del peso del pecado es hecho a través de Yeshua. Entonces, quiere decir, todo lo que había sido prometido por Dios para los obedientes, Yeshua lo completa. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, dan la base de la información. El resto del Antiguo Testamento es como el pueblo vivió las instrucciones que Dios había dado. Y el Brit Hadashah es como esto se materializa. Entonces, si sacas uno del otro, o la Torá no tiene sentido, o la vida del pueblo no hacía sentido, o peor, quedó todo en la parte de promesas porque no hubo realizaciones. Entonces, la realización es estar libres del estrecho y vivir la amplitud de la libertad. Pero para esto tenemos que tomar una actitud, arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es nada más que la conversión que tenemos que hacer a Elohim, al Eterno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque no es un cambio de religión, estamos hablando aquí de religión, estamos hablando aquí de cambios por fe, porque su actitud es creer o no creer. Si no creemos, no ponemos en práctica la fe, no ponemos en práctica la confianza, simplemente vamos contra Elohim. Entonces, completando la respuesta, ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcamos que precisamos la salvación que viene a través de Yeshua HaMashiach. Y el nombre de Yeshua en Ivrit es salvación. Entonces precisamos de esta salvación, que solamente viene a través de Yeshua. Qué bueno tener salvación, ¿no? Está disponible, basta tomar pose. Dice mi Padre, Dios Padre, el Eterno, estoy aquí grato por la salvación que tenemos a nuestra disposición. Yo reconozco que no puedo hacer nada sin la salvación que tiene proporcionado a cada uno de nosotros, pero este reconocimiento no es colectivo, es individual. Yo tengo que hacerlo, tú tienes que hacerlo, y cada uno de nuestros espectadores tiene que hacerlo, porque si lo hicieran, tienen que hacerlo. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Si no reconocemos Yeshua como el único que podría traer esta salvación para nosotros, tenemos un problema eterno. Si lo reconocemos, tenemos la vida eterna. Yo
escogí la vida eterna. Tú también, Amén. yo sé, Sammy, y muchos de nuestros espectadores también. Pero yo gustaría de encerrar esto con algunas frases, algunos versículos que vienen en el Salmo 66. Empieza en el versículo 1 diciendo así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Yo creo, Sammy, que tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que reconocer todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Desde cuando nacemos, Dios estaba operando. Mismo cuando estábamos en el vientre de la mamá, Dios estaba cuidando de nosotros. Y tenemos que ser gratos y tenemos que glorificar y louvar a este Dios eterno y maravilloso, y a Yeshua, que es la propia es Dios y es la propia salvación. Con esto dejo un mensaje de un shalom, de esta paz maravillosa que Yeshua nos da, que esta salvación nos da una paz en nuestro corazón. Deseo a todos un Shabbat con mucho shalom, mucha paz. Shabbat shalom. Sammy. Shabbat shalom.